Okay, somos el Ministerio de Enseñanza Rema. Somos una escuela, no somos una religión. Una escuela donde estamos aprendiendo la profesión del cristianismo. Estamos aprendiendo a vivir como es digno del Evangelio de Cristo. Estamos aprendiendo a vivir como hijos de Dios. Estamos aprendiendo a vivir como los dioses, aunque la gente se moleste. Pero nosotros hemos sido llamados a ser los dioses de la tierra. Es decir, a ser los representantes de Dios aquí en la tierra. El religioso se molesta. Creen que nos estamos ufanando, ¿no? Todo lo contrario. Estamos entendiendo que hemos sido negligentes para expresar a Dios. Y que necesitamos, como hijos de Dios, vivir como los dioses aquí en la tierra. ¿Y cómo viven los dioses? Como vive Dios. ¿Cómo deben vivir los hijos? Como vive el Padre. Por una razón, Dios, nuestro Padre Celestial, nos ha dado o nos da su vida. En cada mensaje, aunque tú no lo sepas, no lo entiendas, no te guste, no lo quieras creer, en cada mensaje Dios está tratando de transferirnos su vida, que es la vida eterna, es la vida Zoé, es la clase de vida en la que podemos nosotros vivir en abundancia. Es la vida por medio de la cual tú y yo podemos recibir las promesas que Dios les hizo a Abraham y a Cristo. Cuando juró bendecirnos con abundancia. Ratificó su promesa con un juramento. Y el título del mensaje de hoy es La esperanza a que fuimos llamados. La esperanza a que fuimos llamados. Cada uno de ustedes debe vivir diariamente con esperanza de recibir lo que Dios les ha prometido. Con esperanza de vivir como Dios nos enseña. Con esperanza de mejorar nuestra calidad de vida. Con esperanza de llegar a tener esos días en bienestar y esos años en dicha. Esperanza de perseverar en hacer el bien, buscando la gloria, la honra y la inmortalidad que proviene de Dios. Entonces estamos global, saludamos a todas las personas que nos escuchan por nuestra página de Facebook. Sí, saludos para Miguel Romero. Mientras estoy predicando no voy a poder saludarlo porque no es el propósito. Pero bueno, aprovechamos. Queremos también decirle a las personas que nos van a escuchar por YouTube, nos van a escuchar por Facebook y por nuestra emisora Rema Estéreo, que voy a decir muchas cosas en las cuales ustedes, distinto a nuestra congregación, que sí están acostumbrados ya a este procesamiento, pero algunos de ustedes me irán a escuchar por primera vez estas cosas, los que me escuchan por YouTube o por Facebook o por nuestra emisora, ¿verdad? Entonces, voy a hacer una pausa aquí para decirte, Jorge, tú no puedes estar pendiente de todas las cosas. Tiene que ser alguien que esté allá. Dedícate a las cámaras porque voy a estar entonces incómodo. Entonces, tú y yo debemos vivir diariamente con esa esperanza. Todo lo que Dios nos ha prometido es para que lo recibamos. Y si nosotros tenemos confianza, pues tenemos esperanza. Y ya tú sabes que la confianza la produce el temor de Dios. Y la esperanza la produce llevar una vida de integridad. ¿Qué te dice esto? Que tú y yo debemos cuidar nuestra vida. ¿Cómo vivimos? ¿Qué pensamos? ¿Qué hablamos?
cómo nos conducimos, cómo tratamos a las demás personas. Y si en verdad estamos con la voluntad dispuesta para vivir de la manera como Dios nos enseña, ¿verdad? Entonces, la esperanza que fuimos llamados, estamos en 2 capítulos de la segunda epístola a los Corintios, el capítulo 8 y el capítulo 9. Entonces, ahí en el capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el 9, vamos a leer ahora. Vamos a ver allí una de las leyes que vamos a mencionar hoy, y es la ley de la siembra y la cosecha. Vamos a ver también la ley de la reciprocidad en esta noche, porque la vida, el mundo, todo está regido por medio de leyes. Las leyes fueron dadas y hechas por Dios para nuestro beneficio. Cuando nosotros cumplimos las leyes de Dios están a favor nuestro. Nos salen las cosas bien. Pero cuando las transgredimos, esas leyes se convierten en enemigos nuestros. Se convierten en rivales o en satanases nuestros, ¿verdad? Entonces, adversarios, correcto. Se convierten en adversarios nuestros. Entonces, vamos a considerar un poco la lectura mientras entramos ahí en caliente al asunto. Siembras de generosidad, cosecha de generosidad. El versículo 1, pastor, ya eso lo hemos leído. Quiero decirte que te estoy trillando. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo les escriba. Y no está de más que yo te diga que el apóstol Pablo está aquí elevando una queja a los corintios, porque hacía un año que ellos habían prometido una ofrenda para los predicadores que estaban en Jerusalén y no habían cumplido. Y el apóstol Pablo, con mucho entusiasmo, le había predicado a los macedonios sobre esto mismo. Y los macedonios, que estaban pasando por una profunda pobreza, fueron diligentes, no solamente en dar las ofrendas, sino que dice el apóstol Pablo que dieron conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Incluso le rogaban a Pablo que le concediera, escuchen eso, el privilegio de participar en esa ofrenda para los predicadores en Jerusalén. Entonces Pablo le había hablado también que los corintios habían sido motivados a reunir esa ofrenda, y ellos, los macedonios, fueron tan diligentes y abundaron en riquezas de generosidad que les alcanzó para que algunos viajaran con Pablo hacia Macedonia. Entonces Pablo estaba en un aprieto, hacia Corinto. Entonces Pablo estaba en un aprieto porque si él viajaba con algunos macedonios para Corinto, y él pensaba, bueno, si yo llego allá con los macedonios y los corintios todavía no tienen la ofrenda, yo voy a sentir vergüenza. Entonces Pablo, ya usted sabe que le envió a Tito y a otro par de hermanos con él, ¿verdad? Entonces eso es lo que le está diciendo en este capítulo 9, que en cuanto a la administración, porque ellos prometieron ser ministros de ofrenda para los santos que estaban en Jerusalén, ya estaba por demás que él les escribiera. Y lo sigue halagando ahí, dice, conozco la buena voluntad de ustedes, de la cual yo me glorié entre los macedonios, de que Acaya, Corinto, está preparada con esa ofrenda desde el año pasado. Y el celo de ellos ha estimulado a la gran mayoría. Pero he enviado, dice el versículo 3, a los hermanos, Tito y 2 más, para que nuestro gloriarnos de ustedes, los corintios, no sea vano. Porque como les he dicho, ustedes están preparados.
No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y los hallaren desprevenidos, es decir, sin la ofrenda, nos avergoncemos. Nosotros, dice Pablo, para no decir ustedes, de esta nuestra confianza que tenemos en ustedes. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a ustedes los corintios y preparasen primero la ofrenda de generosidad antes prometida por ustedes. Y quiero que esa ofrenda esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Por esto digo, el que siembra escasamente. Entonces vemos ahí otra ley, ley de siembra y cosecha. Que siembra escasamente, segará escasamente. Y el que siembra generosamente, fíjate que no dice abundantemente. Generosamente. Generosamente es una ofrenda para que el evangelio se predique. Entonces cosechará o segará cosecha de generosidad. O sea, ¿qué es la cosecha de generosidad? Una cosecha en la cual Dios está comprometido a darle para que tengan siempre su ofrenda, a multiplicarle lo que sembraron y a aumentarle los frutos de haberle dado a los predicadores. Esa es la cosecha de generosidad, cuando se siembra con generosidad. Así que no es, perdón, el mismo ministerio de ofrenda. Porque es que la ofrenda no es según lo que la gente no tiene, sino según lo que la gente tiene. Y de lo que tiene, poco o mucho, de acuerdo a sus ingresos, de acuerdo a lo que reciba, así debe ser la ofrenda. Claro, teniendo la voluntad dispuesta. Y escuche esto. Y creyendo. Porque yo te repito una vez más, y espero que hoy te quede claro, que si tú das la ofrenda y no crees, no te funciona. Si tú das la ofrenda sin creer, no te funciona. Así sea generosa. Y ya te voy a explicar el mensaje. Por eso el título. La esperanza a que fuiste llamado. Por ejemplo, ya sabemos, una persona no puede tener esperanza si no vive en integridad. Y la integridad tiene que ver con el temor de Dios, que es apartarse del mal, dejar de ser soberbio, dejar de ser arrogante, aborrecer la boca perversa. Sí, cuando te habla de aborrecer la boca perversa, a estas alturas, tú debes comprender que está hablando de con qué gente tú andas. ¿Quién es el que habla contigo? ¿A quién tú le oyes? ¿Quién es tu compañía? ¿Qué habla la persona con quien tú andas? Dice el versículo 7, cada uno dé como ha propuesto en su corazón. Se supone que a estas alturas ya nosotros debemos haber propuesto en nuestro corazón sembrar generosamente, con la esperanza de tener siempre, la esperanza de tener en todas las cosas, la esperanza de tener todo lo suficiente y la esperanza de algún día estar enriquecido. La esperanza de recibir esto que acabamos de hablar te la va a dar la clase de vida que tú llevas. Que tiene que ser una vida de integridad, luchar. Y recuerde que cuando se lleva una vida de integridad, cuando tú tengas dificultades, te acuerdas de la oración del rey Ezequías.
Mira, yo lamento, a la hermana Anicia la retiraron del trabajo. Imagínense ustedes. Y aunque ustedes no lo entiendan, eso fue anoche como a las 10, 11 de la noche que yo estaba trabajando con uno de las personas que nos escuchan. Y me llegó me llegó las palabras de ella por la información por WhatsApp. Para mí ha sido terrible. Y por lo menos si está sin trabajo, lo menos que debía hacer es estar aquí. Y yo le dije, mira, aprovecha ahora en este tiempo la oración de Ezequías, porque tú has sido fiel con tus diezmos. Pastor, pero yo sé que he hecho muchas cosas malas. Dios le está hablando a algunos de ustedes o a todos ustedes también con eso. Porque si tú andas mal, si tú vas en contra de lo que Dios tiene establecido para ti, ¿cómo haces tú para pasarle una factura a Dios? Como cuando tú en el comercio pasas una factura a un cliente a quien el producto le salió malo. ¿Viste? Si tu vida, va con todos, si tu vida, tú no estás luchando para que tu vida sea conforme a lo que Dios te enseña, tus oraciones no van a ser respondidas por Dios. Y tú sabes que yo quisiera que no fuera así. Yo quisiera decirte, no importa que tú andes en lo que sea, declara y Dios te responderá porque Dios te ha dado la autoridad de la palabra. Es un engaño. Nadie puede tener autoridad de parte de Dios si no vive conforme a lo que Dios enseña. Ninguna maldición viene sin causa. Nosotros somos productores de maldiciones y bendiciones. Escoge. Escoge si vas a causar maldiciones o bendiciones. Una de las cosas que más me duele a mí cuando la gente le cuesta trabajo lavarse y santificarse es que llega el momento que la palabra les fastidia y ya tú ves que no quieren ni venir. Porque la palabra los golpea. La palabra los corta. Que la palabra los golpea porque la palabra, dice Dios, es como un martillo que Dios está moldeando como si fuésemos una escultura. Y nos corta porque la palabra también es una espada de dos filos. Y nos quema, que la palabra es fuego. Entonces una persona que ande mal se sienta allí mientras yo hablo casi una hora. El golpe, la cortada y la quemazón, dime tú, ¿qué clase de vida es? Y entonces piensa que yo le estoy tirando piedras. Y la gente no sabe cuánto daño se hacen ellos y le hacen a su familia con esa actitud. Entonces, mira a ver qué es lo que tú propones en tu corazón cuando das tu ofrenda. Porque ya tú sabes que Dios ama al dador alegre. Cuando tú das refunfuñando, abro paréntesis, ya el baño está listo, las mujeres lo pueden estrenar hoy. Pero todavía no he recibido quien diga, pastor, yo voy a poner ahí las toallas de esas no, las otras, que hay que llevarlas contabilizadas porque a veces se las llevan.
Y no hay todavía quien diga, pastor, yo voy a poner el dispensador, yo tengo la voluntad dispuesta, yo estoy creyendo, yo estoy luchando por creer de que Dios me provee y me multiplica de cada semilla que yo siembro. Y dice, y poderoso es Dios para hacer que en ustedes abunde una acción constante de dar. ¿Crees tú que Dios va a producir que tú des si no tienes? Cuando Dios produce en ti esa acción constante de dar, es porque Dios te está asegurando que vas a tener siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente. Para que en cada oportunidad tú puedas abundar. No haya una oportunidad que tú no... Vea, hay personas, ahora que llega, hay personas que están pendientes de cuánto multinivel sale para apuntarse en eso. Aquí, que salió Golden, que salió Cobre, que salió Oro, que salió tal, que DHL, que DML, no sé qué, se apuntan en todo. Pero en oportunidades que hay para sembrar, no se apuntan. Eso no se da aquí, lo digo con sinceridad. Es solo un ejemplo. Versículo 9. Como está escrito. Ahora el apóstol Pablo fundamenta lo que está diciendo en las Escrituras. Se remite al Salmo 112. Donde ahí muestra, escúcheme bien, el Salmo 112 lo que está mostrando es que el que ama a sus hijos tiene que ser un ministro de ofrendas para los pobres predicadores. El que ama a sus hijos, el que ama a su descendencia. Porque debe ser un deleite, porque dice el versículo 9 del Salmo 112, que el que reparte y le da al pobre predicador, su justicia permanece para siempre. Y por eso es que en la casa de sus hijos y de toda su descendencia va a haber bienes y riquezas. Porque es la respuesta que Dios le da a aquel que ministra las ofrendas si las cree. Porque no solamente es hacerlas. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Pastor, yo no tengo hijos. Bueno, serán los sobrinos. O los nietos. Bueno, si no tiene hijos tampoco tiene nietos. Entonces ahora mira, escucha lo que te voy a decir. Cuando ahí dice repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Está diciendo, si amas a tus hijos, indefectiblemente debes convertirte en un ministro de ofrenda para el pobre predicador. Y debe ser un deleite cumplir con este mandamiento. Ahí es donde Pablo se agarra, porque está hablando de finanzas, está hablando de tener siempre, y va a hablar de riqueza. Para hablar de riqueza dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres. La palabra pobre allí se está tratando de los santos, los pobres que están en Jerusalén, refiriéndose a aquellos que así como la gracia del Señor Jesucristo estuvo en que se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza o su ministerio, que eso fue la pobreza de él, se convirtió de ser Dios, se convirtió en un hombre que predicaba el evangelio de la gracia, por lo cual fue odiado, fue repudiado y hasta lo mataron. Entonces, el mismo ministerio que tenía el Señor Jesús aquí en la tierra es el mismo ministerio que Él le dio a los ministros que Cristo constituyó. ¿Cuál es? Buscar primeramente que las personas que escuchen el mensaje, su condición económica mejore. Porque es que fe con hambre no combina. ¿Ah? ¿No hay qué? Maridaje. Ah, mira, esta expresión, no hay maridaje.
no hacen pareja. Presta atención. Mira lo que te voy a decir. No te vaya a olvidar. Quiero que me mires. Si me estás mirando, ahora escúchame. Cuando tú le das... No, escúchame, tienes que escucharme. Porque es que esto que te voy a decir no debe olvidarte nunca en tu vida. Cuando tú le das para que se predique el evangelio, tú le das al pobre predicador. Dios se convierte en un deudor tuyo. Inmediatamente que tú das la ofrenda, Dios queda como un deudor tuyo. Puedes meterlo en tu contabilidad. Cuentas por cobrar al Dios y Padre de Jesucristo. El equivalente a lo que tú sembraste. Proverbios 19. El versículo 17. A Jehová, a Dios, presta el que da al pobre. ¿Viste? Repartió Dios a los pobres. Mira, repartió Dios a los pobres. Su justicia permanece para siempre porque Dios queda endeudado con esa persona. Porque Dios siempre que la persona le da al predicador, Dios siempre lo va a tener en cuenta porque Dios queda comprometido. Es como si tú le haces un préstamo a Dios y Dios te lo va a pagar y te lo vuelve a pagar y te lo vuelve a pagar. Por eso es que la justicia del que da al pobre permanece para siempre, porque Dios siempre te va a estar pagando esto. Pero, si tú no lo crees, no se da. Te voy a decir por qué. Porque si tú haces la obra de sembrar y no lo crees, ya tú crees que Dios te va a pagar por obras y no por fe. Tú puedes sembrar mucho. Esa es la obra de fe. La obra de creer a Dios. Pero debes utilizar los mismos versículos que te llevaron a sembrar para lavarte. Porque si no te lavas, no crees. Y si no crees, tú crees que Dios te va a pagar por obras y Dios no paga por obras. Dios paga por fe. Ya con eso, la enseñanza de hoy te quedó lista. Ahora te lo voy a evidenciar. Gálatas 6. Vamos a ver la ley de la reciprocidad. Ah, pastor, yo me lo sé. No, que yo sé que te lo sabes. Yo lo que quiero es que lo entienda y lo crea. Versículo 6. Ley de reciprocidad. El que es enseñado en la palabra. El que es enseñado en la palabra, sea recíproco. Sea recíproco con el que lo instruye. ¿Cuál es la reciprocidad? Haga partícipe ¿de qué? ¿De qué? Usted esta noche va a hacer una revisión. Usted esta noche va a hacer una revisión. Si lo estás haciendo y si lo quieres creer. Porque este versículo se lo sabe mucha gente, pero no tienen ni la más remota idea del gran beneficio que hay aquí cuando la persona lo cree. Porque si no lo hace, está violentando una ley de reciprocidad. Por ejemplo, cuando a ti te saludan, buena noche. Tú debes ser recíproco con el saludo, ¿verdad? Hasta en el mismo tono que te lo den. O mejor tono todavía.
Cuando tú transgredes las leyes se convierten en adversarios tuyos. Entonces yo te hago una pregunta, y a los que me están viendo por las redes sociales, ¿hasta cuándo tú vas a estar quebrantando las leyes? Y tratando de pedirle a Dios que te cumpla con algo que tú no estás haciendo bien. Esto es una profesión. Es decir, que yo declaro, yo decreto, es un evangelio objetivo, mal trazado. Porque el objetivo ya Dios lo hizo. Lo subjetivo es lo que tú debes hacer para creer en lo que Dios ya hizo. Y mira, es una fortaleza en nuestro ministerio. Tú eres un bendecido de que Dios te haya revelado esto. Amén. Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Dice el versículo 7. ¿Para qué te engañas? Dios no puede ser burlado. ¿Tú crees que tú vas a quebrantar las leyes como si Dios fuese tonto? Vamos a suponer que Dios no se da cuenta. La misma ley, aunque Dios no se dé cuenta, la ley dice, no, yo no puedo. Tú eres enemigo mío porque tú me estás transgrediendo. Hazte el cargo que la ley es una persona. Si la ley, así para que tú te ayudes, si la ley fuese una persona, cuando tú vas en contra de lo que te dice esa persona, tú estás transgrediendo. Estás violentando lo que la persona te dice. Lo que tú siembras, todo lo que tú siembras, de eso mismo segarás. Porque el que siembra para su carne, ¿qué va a segar? Corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, que es el que siembra para que la palabra se predique, del Espíritu segará la vida Zoé, la vida eterna, la vida de Dios. Fíjate tú la importancia de lo que tú siembras con lo que Dios te predica. Y te digo que aquí hay gente fiel para sembrar, porque aquí hay espíritu de sabiduría y de revelación. Lo que hay también es negligencia en la gente que siembra para ejercitarse para la piedad. ¿Que hasta cuándo vas a estar en eso? Y déjame decirte que yo no vivo de ti. Yo vivo de lo que Dios me paga. Y te voy a decir una cosa, Dios paga superabundantemente. Entonces, cuando tú tengas una mejor condición económica, es cuando Dios está respondiendo a mi trabajo que yo hago contigo. Pero si mi trabajo que yo hago contigo, como si yo fuera una ley, y yo te enseño algo, lo que yo te enseño, si yo fuera una ley, lo que yo te enseño, tú no lo haces, tú transgredes lo que yo te enseño. Y lo que yo te enseño se vuelve enemigo tuyo. ¿Me expliqué? 9. No te canses de hacer el bien. Porque a su tiempo. Ah, pastor, sí, el tiempo crono o el tiempo que logres creer. A tu tía, a su tiempo, cuando tú crees, cegarás si no desmayas. O sea, si no te detienes de hacer lo que has venido haciendo. 10. Así que, según tengas oportunidad, haz el bien a todos. Mayormente, ¿a quién? Diga, a la familia de la fe. Entonces, regresamos a 2 Corintios 9. Márcame el tiempo, Javier, por favor. Dice el versículo 10. Y el que da semilla al que siembra, que es Dios. Y pan al que come. Ese te proveerá de semilla
y te multiplicará la semilla que tú siembres y aumentará. ¿Cuáles son los frutos de tu justicia? ¿Cuáles son los frutos de tu justicia? Te he trillado bastante con eso. ¿Cuáles son los frutos de tu justicia? El resultado de darle al pobre predicador. Dios lo aumentará. Porque de ahí es donde Dios te puede enriquecer. Para enriquecerte, Dios aumenta. Que tú al predicador le des más y más, más y más. Entonces dice Pablo que ahí en el capítulo 8, versículos 13 y 14, que el asunto no es que haya holgura para mí y estrechez para ustedes, o que yo esté despierto y tú estés dormido. Sino que haya igualdad. Y debía haber reciprocidad, que si yo estoy despierto, tú estés despierto, ¿verdad? Y si tú te duermes, yo debo dormirme también. Para no violentar la ley de la reciprocidad. Dios proveerá y multiplicará la semilla y aumentará los frutos de tu justicia. ¿Para qué? Es enriquecido en todo. Tú sabes lo que yo te he trillado con esto. Y no se te quita la originalidad de la naturaleza carnal. Yo te quiero quitar esa naturaleza carnal de tanto trillarte hasta que tú comiences a vivir conforme a la naturaleza espiritual, conforme a la vida de Dios. Te estoy trillando tanto para que tú dejes esa etapa de escasez, llegues a la abundancia. Dejes ese título de nobleza del pobre, y que pobre a mucho honra. Pobre a mucha honra, o sea, tú honras la pobreza. Pero como la gente repite lo que oye, te voy a decir pobre con mucha vergüenza. Porque la verdad es que somos avergonzados, somos humillados, somos ofendidos cuando no tenemos. Y Pablo también en 1 Corintios 7 dice, mira, el que trilla debe tener esperanza de recibir del fruto. Pablo dice, si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, es gran cosa que recojamos de ustedes lo material. ¿Por qué es eso? Escucha cómo te voy a decir esto. Es la ley del intercambio. La ley de la permutación. Permutación. Y un intercambio de bienes. Yo te traigo mis bienes. Oído que llevo tiempo para que Dios me los dé. Paso tiempo. Paso tiempo. Para que tú el tiempo que tú inviertes en tu trabajo tengas también de bienes espirituales para que haya el intercambio. Para que haya la permutación. Para que haya la reciprocidad. Entonces, en el versículo 15, cuando el apóstol Pablo explica que el pastor debe orar por las ofrendas de ustedes, debe bendecirlos a ustedes. El pastor, como ustedes glorifican a Dios con sus ofrendas, entonces el pastor con acciones de gracia, estar siempre orando por el bienestar de ustedes, para que Dios les provea, Dios les multiplique. Claro. Entonces Pablo dice, gracias a Dios por este don inefable. Gracias a Dios por este don inefable. ¿Qué es un don inefable? Algo divino. Algo que proviene de Dios. Escucha, inefable, un misterio. Un misterio. Un misterio porque esto no lo puede entender una mente carnal. Entonces los misterios, dice el apóstol Pablo, que son revelados por el Espíritu.
Escúchame. Para que una persona reciba revelación, necesita dos cosas: obras de fe y trabajo de amor. Y eso ustedes lo saben. Y están trillados con eso. Mira, ojalá yo pudiese hacer las cosas por ustedes. Pero esto es individual. En Efesios capítulo 1, versículo 15. Quiero que le prestes toda la atención a esto. Efesios 1, versículo 15. A mí lo busco. Dice Pablo, por esta causa, también yo, dice Pablo, habiendo oído de las obras de fe de ustedes y del trabajo de amor de ustedes para con los santos, para con los predicadores, no ceso de dar gracias a Dios por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre de gloria, nos dé, o les dé, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de la voluntad de Él, de la voluntad de Dios. Para que ese espíritu de sabiduría y de revelación les alumbre a ustedes los ojos de su entendimiento. Para que alumbrados los ojos del entendimiento de ustedes, ustedes puedan no solamente saber, sino comprender, entender cuál es la esperanza a la que Dios los ha llamado. En el lavamiento que vas a hacer con tu cónyuge en esta noche, pregúntense, ¿en verdad tú tienes esa esperanza? ¿Tú sabes a qué Dios te llamó? No solamente, mira, la esperanza a la que Dios te ha llamado. ¿Y cuáles en la esperanza? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria, de la herencia de Dios en los santos? Mira, si tomamos como Dios viene hablando, la herencia de Dios en los santos predicadores son los bienes espirituales. Para que los predicadores, los santos, los pobres, se los transfieran. Con la esperanza de que haya una reciprocidad. Porque ese es el don inefable. Pero nadie va a entender el don inefable si no tiene espíritu de sabiduría y de revelación. Nadie va a tener espíritu de sabiduría y de revelación sin las obras de fe y el trabajo de amor. Y nadie va a creer en esa obra de fe y en ese trabajo de amor si no se lava. ¿Y cómo te lavas? Orando y meditando. Y para que tu oración y tu meditación sean conforme a la palabra de Dios, nunca se deben apartar de tus ojos las palabras que Dios te está hablando. Porque tienen que estar escritas. Por ejemplo, este mes de abril debe ser el mes de segunda a los Corintios capítulos 8 y 9. Y por el resto de la vida después, porque es que, mira, esto es un círculo que nunca se detiene. Porque es donde Dios te tiene allí siempre, mira, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Porque mira, en Cristo somos más que vencedores. Cada día teniendo victoria sobre la pobreza, sobre la escasez, sobre los enemigos, sobre las enfermedades, sobre la gente que quiere hacerte mal, gente de tu propia familia,
Entonces, ¿cómo una persona podrá saber a qué lo llamó Dios? ¿Y cuáles son las riquezas de la gloria en Cristo Jesús? ¿Cómo una persona puede estar segura de que Dios le va a suplir lo que le falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús? ¿Cómo va a estar seguro si no lo cree? Puede estar seguro. ¿Cómo puede creer sin lavarse? ¿Cómo tú puedes creer en tus diezmos y en tus ofrendas si tú las mismas palabras que te indican que debes traer los diezmos y las ofrendas las debes usar constantemente como un agua limpia para limpiarte de la inmundicia de la incredulidad? Porque una cosa es lo que tú sepas y otra cosa es lo que tú crees. Yo te voy a hacer una pregunta con la finalidad de que no me la conteste. ¿Cuántas veces tú oras con el agua de la palabra de Filipenses 4, 10 al 19? ¿Cuántas veces tú oras con el agua de la palabra de 2 Corintios 9, del versículo 6 al 11? ¿Cuántas veces tú oras con el agua de las palabras de Jesús registradas en Mateo 6, del 25 al 31? Eso no debe haber un día en que no oremos por lo menos una vez, para que haya, diga, lavamiento, para que habiendo lavamiento saquemos la incredulidad. Usted me dirá, pastor, pero cuando Abraham creyó, Abraham no tuvo que hacerse lavamiento, ¿que no? Hebreos 11. Porque ya te digo, si tú tienes esperanza en que Dios te provea, te multiplique y te enriquezca porque tú traes los diezmos sin creer, tú estás creyendo que Dios te va a justificar por las obras. Y tú y yo, en la dispensación de la gracia, somos justificados por la fe. O sea que esas obras que tú haces, tú debes creer que eso va a producir el resultado que Dios te promete. Hebreos 11, versículo 17. ¿Tú te acuerdas que yo te he dicho que cada vez que Dios te da una enseñanza, Dios te está probando si tú eres capaz de hacerlo? Sí. ¿Sabes qué pasa? Que a ti a veces las circunstancias diarias en que tú mismo te metes te evitan que tú hagas lo que Dios te manda hacer. Como diría un cartagenero, en los mismos enreos que tú te metes, esos mismos enreos te impiden que tú hagas lo que debes hacer. 17, por la fe. Por la fe. ¿Cuál fue la obra de Abraham? Dios lo llamó, se levantó temprano, ensilló el burro, cogió el cuchillo, cogió el fuego, cogió a la ofrenda. Tres días de camino. Por la fe Abraham, cuando fue probado, hizo una ofrenda a Dios. Ofreció a Isaac una ofrenda. Mira que el asunto es con ofrendas. Y Abraham había recibido la promesa de que en Isaac sería llamada descendencia. Que la descendencia que Dios le había prometido a Abraham estaban en Isaac. Y ahora le pide que lo mate. Entonces dice, pero si yo lo mato me quedo sin descendencia. Entonces, ¿cuál fue la descendencia que él me prometió? Pero de antemano Dios le había predicado este evangelio. Entonces dice el versículo 19, pensando, 3 días de camino. Pastor, ¿usted por qué sabe? Porque allá en Génesis 18 te lo dice. Pensando.
No, 18 no, 22. Pensando, los 3 días, pensando. Dios me dijo que mi descendencia era en Isaac. Ahora Dios me dice, mata a Isaac. Propósito de Dios es que yo crea en la resurrección. Porque ya el evangelio que Dios le va a predicar a la iglesia me lo está predicando a mí. Mira, los que oigan esto por primera vez dicen, ese pastor está loco. Bueno, y tienen razón en pensar así, ¿verdad? Porque ellos no saben que el apóstol Pablo, por revelación, en Gálatas 3, versículo 16, dice que Dios de antemano le predicó estas buenas nuevas a Abraham. Por eso es que usted, cuando usted busca en su concordancia, jamás va a encontrar la palabra resurrección en Génesis. Sin embargo, 3.8. 3.8, sí. Hasta el 16, donde dice que Cristo es la simiente. Gracias. 3.6 al 8. Entonces, cuando Abraham sale con su hijo, dispuesto a sacrificarlo, si Abraham lo sacrifica sin lavarse, se queda sacrificado y muerto. 3 noches, 3 días y 3 noches lavándose de la incredulidad de la resurrección. Pensando, ¿qué pensaba? Que Dios es poderoso para levantar o resucitar aún de los muertos a Isaac. De donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Para Abraham, oído, Isaac estaba muerto ya, estaba degollado. Pero como no alcanzó a degollarlo, en sentido figurado él dijo, esa es la resurrección. ¿Y por qué hubo resurrección? Eso, porque hubo lavamiento. ¿De qué se lavó? De una ofrenda que iba a hacer. Si tu ofrenda tú no te lavas, Dios no te la puede multiplicar. A partir de hoy yo creo que tú no vayas a estar lavando con eso. Se necesitaría una gran dosis de maldad contigo mismo para que tú no te laves con esto. Tres días pensando. Usted cuando agarre su sobre, te diga, Señor, me estoy lavando para creer en ese don inefable. En esa ley de reciprocidad. En esa ley de correspondencia. En esa ley de siembra y cosecha. En esa justicia y esa equidad tuya. De que haya igualdad para el que va a recibir este dinero. La misma riqueza que debe tener el predicador, debo tenerla yo. Por ese intercambio que voy a hacer. Por esta permuta que voy a hacer. Por esta reciprocidad que voy a hacer. Porque si Él me está dando a mí de sus bienes espirituales, yo hago intercambio de bienes con Él. Porque las riquezas de la gloria en Cristo Jesús que tú me das, se las das a Él primero para que Él me las dé a mí. Y como yo necesito creer en eso, estoy lavándome de la incredulidad. Como yo necesito creer en eso, tengo que utilizar las mismas palabras que me enseñan que debo traer diezmos y ofrendas, debo utilizarlas para lavar mi corazón, lavar mi conciencia y lavar mi mente. De manera que no solamente pueda entender cuál es la esperanza a la que tú me has llamado, sino que pueda creer que la esperanza a la que tú me has llamado es recibir las glorias de Cristo Jesús. Porque si yo participo en la predicación del Evangelio y en la razón de dar y recibir, dándole al predicador, entonces conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, tú me suplirás todo lo que me falta. Padre, gracias por el don inefable. Padre, gracias Dios, porque ahora sé cuál es la esperanza a la que tú me has llamado. La esperanza a la que tú me has llamado es que yo debo recibir todo lo que me has prometido. Y para recibir lo que te me has prometido, necesito creerlo. Y para creerlo necesito espíritu de sabiduría y de revelación.
Y el espíritu de sabiduría y de revelación lo voy a recibir cuando me lavo después de hacer mi obra de fe y mi trabajo de amor. Porque tú no me justificas por las obras de fe, sino por la fe en creer. Bendecidos.